En una decisión sin precedentes, la semana pasada, la Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto, una decisión que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación como un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres. En este foro, hoy vamos a discutir con dos mujeres que conocen el tema a fondo, que han trabajado con víctimas de la violencia y de los abusos sexuales. Una de ellas es Ileana Colonia, abogada y asesora jurídica de la Ruta Pacífica de las Mujeres Seccional Valle en Colombia. Y la otra es Margarita Rosa Tirado Mejía, quien también trabaja con los colectivos de mujeres, con mujeres víctimas de la violencia y que ha participado en muchísimos foros sobre los derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional. Buenas tardes a Ileana y a Margarita. La primera pregunta que me interesa debatir con ustedes es ¿qué implicaciones tiene esta medida? Este fallo es trascendental porque imagínate que tiene efecto inmediato. O sea, una vez proferido este fallo, que aún no se ha publicado completamente, su aplicación es inmediata. ¿Qué implica eso? Las mujeres que requieran el servicio de aborto, como se dice en este concepto, deben ser atendidas sin limitación en el servicio de salud de Colombia. Cuando hablo sin limitación, digo es a quienes cumplan las 3 causales que se mantienen de la sentencia 335 del año 2006, 16 años después, se logra la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Esto tiene un efecto inmediato. Mujeres que se acerquen al servicio de salud a solicitar ese servicio no se les puede negar. Obviamente habrá acá un tema de procedimiento al principio, obstáculos administrativos, presentar la acción de tutela, etcétera, pero no se puede negar. Lo otro que sucede inmediatamente es que habían 5.000 procesos en este momento contra mujeres por el tema de aborto, ¿sí? En la fiscalía y algunos ya en el proceso de juzgamiento. Hay que entrar a revisarlos. Hay que entrar a revisarlos, a mirar si están dentro de este fallo que la Corte acaba de emitir, ¿no? Lo de las 24 semanas de gestación, que lo más probable es que casi el 99% esté en ese límite, porque ¿quiénes son estas mujeres que están en estos procesos? Las que llegaron tardías al servicio de aborto o se lo hicieron a ellas mismas y tuvieron que ser llevadas al sistema de salud y dictamina que hubo un aborto autoinfligido o realizado de manera insegura en otro lugar, ¿no? Porque el subregistro de abortos clandestinos es inmenso, casi 400.000 el año pasado. Subregistro, o sea, abortos clandestinos. Entonces, estas mujeres que están en procesos judiciales deben inmediatamente solicitarse la revisión de esos procesos. Casi seguro algunos tendrán que cerrarse y otros pueden cambiar, digamos, el curso de ese proceso, ¿no? Allí lo que hay que ver es que la mayoría de estas mujeres seguramente tienen defensores de oficio, a los cuales pues hay que enterarles de que este fallo de la Corte es inmediato, de aplicación inmediata. Y por supuesto, el sistema de salud tendrá que estar presto a recordar que no puede judicializar a las mujeres que se acercan a solicitar el servicio de aborto hasta las 24 semanas, ¿no? Y no solicitar ningún tipo de requisito, ningún certificado. Los certificados se piden únicamente para las causales que ya venían desde el año 2006, que son el riesgo de salud de la madre, la imposibilidad de ese hijo fecundado que no podrá tener una vida, una forma de cómo vivir, y la violación, fruto de la violación. En ese caso es necesaria la denuncia ante la fiscalía. Esos son los únicos casos, pero cuando se pasen las 24 semanas, ¿verdad? Porque seguirán siendo no penalizadas esas tres causales. Y no importa la etapa de gestación para las 3 causales.
Lo que ahora se dice es que hasta las 24 semanas solicitan, sin causales, sin documentación, y es de efecto inmediato. Eso es muy importante, que sea de efecto inmediato, ¿no? Porque hasta lo que yo sabía es que todavía tenía que pasar por algún otro proceso, pero no. No, no, lo que se pide ahora es que el Congreso, que siempre se opuso a legislar sobre el servicio de aborto como un servicio de salud pública, debe hacer una reglamentación para que sea un servicio de salud integral, efectivo hacia la vida y la salud de las mujeres y sobre todo el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Como profesional de salud puedo decirles que son muy pocos los casos donde una mujer espera hasta la semana 24 para la interrupción voluntaria de su embarazo. Esto es consecuencia realmente del nefasto sistema de salud que tenemos. Tengo el testimonio de una mujer que atendí como profesional de la salud que tuvo que esperar hasta la semana 22 para interrumpir su gestación. ¿Por qué? Porque ella desde la semana 2 solicitó esto a su EPS y la llevaron al psiquiatra, la llevaron al psicólogo, la hicieron valoración por ginecobstetra, perinatólogo, volvía a la psicóloga y solo hasta la semana 22 su EPS le autorizó. Esto generó en ella un grave trauma psicológico, físico, porque al llegar a esa semana de gestación, ella ya no sabía si hacerlo o no hacerlo. Eso. ¿Cuál es el alcance de esta medida para llegar a estas mujeres que son las que más necesitan es efectuar este procedimiento en circunstancias muy adversas? Pues lo que dice Liliana, que en un país como el nuestro, digamos, es un efecto de una aplicación inmediata. Los servicios seccionales de salud no pueden posponer ni mandar a un psicólogo, ni a un sociólogo, ni a una trabajadora social. Tienen que atender la necesidad de la mujer ante su llamado, o sea, llegan a un servicio de salud y no puede ser que en un país nuestro, como el nuestro, esto que han hablado de la objeción de conciencia, no lo pueden hacer las EPS. Esto es una cuestión personal, lo de la objeción de conciencia. Pero cuando la ley lo dice, cualquier persona, religión o hospital, aunque sea católico o aunque sea protestante o aunque sea en la formación en la que tuvimos, porque lo que pasa es que Colombia es un país formado por lo que no suplía el Estado, lo suplían los curas y las monjas. Entonces fuimos criados en un país en donde crecimos católicos, apostólicos y romanos con unas inconsistencias en la información para lo laico. Entonces un Estado como el nuestro le va a permitir en este momento a que cualquier persona llegue a un servicio de salud y sea atendida. Cualquier mujer que requiera la interrupción voluntaria del embarazo no la van a dilatar a 24 semanas. 24 semanas nadie quiere abortar, o sea, nadie lo hace por gusto. Se interrumpe el embarazo por todas estas condiciones sociales de la violencia que se ejerce, los ejércitos, los guerrillos, los esposos, los primos, los incestos, o sea, Colombia es un país todavía muy machista, en donde el cuerpo de la mujer sigue siendo un objeto, parecemos como en la edad de piedra, quién sabe qué, pero como lo dice Liliana, 400.000 abortos clandestinos que pusieron en riesgo la vida de estas mujeres. Yo soy Saido Campos, soy calarqueña y soy politóloga. Y hablar sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24, como lo hizo la Corte en Colombia, es no solo mostrar que en serio no somos histéricas, sino que somos históricas, porque cuando una mujer llega hasta la semana 24 para poder interrumpir su embarazo, no es porque lo quiera, realmente nadie quiere eso. Lo que pasa es que tenemos un sistema de salud tan colapsado que nos obstaculiza tanto a las mujeres, que nos violenta de manera sistemática, institucional y simbólica, que nos hace llegar hasta esas semanas. Ejercer los abortos en lo rural es usar botellas, mangueras, chuzos, palitos, esto es para infecciones y muertes. O sea que nadie quiere, o sea, y
lo que las mujeres pedimos durante muchísimo tiempo es realmente que se tenga en cuenta la salud. Los guerreros tienen permiso de matar. Ellos tienen, como quien dice, al interior de las guerras, sean guerrillas, contraguerrillas, ejércitos, ellos tienen unas amnistías por matar. ¿Cómo es posible que la mujer violada, que la mujer esposa maltratada, que la mujer que diga no puedo porque yo quiero estudiar, o la mujer que diga quiero decidir sobre mi cuerpo no lo puede hacer cuando los guerreros con sus armas deciden sobre poblaciones, las desplazan? Esta triple moral del país nos dice que finalmente 5 de 4 magistrados entendieron que las cosas tienen que cambiar y que la ley es fundamental para el ejercicio de la salud, de la educación y de la transformación pacífica de un país. Ninguna mujer que esté en estado de gestación va a esperar hasta la 24ª semana para tomar una decisión como estas. Hay que tener en cuenta que bajo las 3 causales que anteriormente la Corte, que en este momento la Corte amparaba, que es si el feto tiene malformaciones, si la vida de la mujer está en riesgo y si la salud de la mujer y del bebé también están en riesgo. Bajo estas 3 causales, muchas mujeres han tratado de acceder a la IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, y cuando dan respuesta, cuando dan el fallo, ya el estado de gestación de las mujeres está sumamente avanzado y no les es permitido realizarse el procedimiento. Además, adicional a esto, el personal de la salud en muchas ocasiones también se niega a acceder a esta práctica, y pues por supuesto la IVE no es posible practicarla, no es posible accederla, y las mujeres sin querer desearlo, sin estarlo planificando, pues se ven obligadas a parir. 3 causales para despenalizar, ¿cierto? 3 causales que no generan persecución penal, como se dice. Esas 3 causales no han sido efectivas, todo lo contrario. Se incrementó el aborto en condiciones de no garantía para las mujeres y su salud, se incrementó. Y aparte de eso, las mujeres en las zonas rurales, víctimas de violencia sexual, no pudieron acceder a esta causal, porque además que la burocracia en sí, cuando van a un puesto de salud, tienen que ir al otro, ir a la ciudad, luego a la otra ciudad, al otro nivel, hasta que cuando llegan, pues ya habían pasado muchas semanas para poder hacer el procedimiento, o sea que eran embarazos no deseados y o se ejecutaba un aborto clandestino en situaciones no seguras. Imagínate en las zonas rurales como es de terrible. Margarita, yo quiero preguntarles a las dos, ¿cómo contrarrestar precisamente esta mirada que hay de la sociedad, sobre todo la sociedad muy conservadora y la sociedad religiosa, que esgrime argumentos como que el derecho a la vida está por encima del derecho de la mujer? ¿Cuáles son los argumentos que uno le puede decir a una persona que te dice no puede, el aborto es un asesinato, es un genocidio, y que esta medida se va a convertir, como dijo el presidente Duque, en un método anticonceptivo, y entonces cualquier persona puede hacer cualquier cosa y ya, al otro día, pum, va a hacerse el aborto? Por favor, le voy a preguntar a Ileana primero, después a Margarita. Pues mira, es lo mismo. Nosotras convivimos acá en América Latina, sobre todo en Colombia, con esa percepción de que la religión es la que regula nuestras relaciones sociales, ¿no? Es más, muchos de los preceptos jurídicos parecieran que están absolutamente articulados con los dogmas de fe, ¿no? Parecieran casi hasta en la redacción. Sin embargo, a pesar de ello, pues siempre ha habido como otra vida paralela, ¿no? En nuestra sociedad, esa sociedad que reza y peca, ¿no? Reza y peca. Y empata. No entiendo, reza y peca. No empata. Olvídate que reza y peca, empata. Reza y peca. Señora.
en medio de todas esas realidades, nosotras seguimos haciendo el trabajo de por qué razón, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, mira, es que esta niña de 12 años, de 12, pongámosla en 12, vamos a entregarle este bebé para que ella lo adopte como mamá. No, 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 ¿cómo se te ocurre que va a adoptar una niña de 12 años a un bebé? Ah, no. Y entonces, ¿por qué sí lo puede parir? ¿No? Entonces, bajo este tipo de situaciones, de pronto hay algo de reflexión inicial. No hay que tampoco nosotras sabemos que el trabajo empezó y va a ser largo, ¿no? Va a ser largo, sobre todo el acompañamiento que vamos a hacer en el tema del sistema de salud, que es quien al negar la atención está todo el tiempo ratificando esta posición social y moralista, digamos, y religiosa, de que hay que persuadir a la mujer que ha decidido abortar por la razón que sea, que son válidas y son las de ellas y son las que valen, son las valederas. No entramos en discusiones, o sea, no hay que llamar a la confrontación, digamos, de ideas, sino que hay maneras como ir mostrando que esto es un servicio de salud. Es un servicio de salud que garantiza la vida de las mujeres, que garantiza no solamente, digamos, la salud física, sino también la emocional, que es importantísima y que en el caso de las mujeres nunca se considera, que jamás consultan, que no consideran que estén afectadas, que no saben qué es el autocuidado. Entonces, todo esto que te estoy diciendo son las herramientas que nosotras tenemos para ir concientizando a todos estos grupos de que las mujeres somos seres humanas completas, que tenemos un espacio en la sociedad, un espacio en el planeta, que no estamos ni bajo la sombra, ni necesitamos representación, ni que nos expliquen, ni que nos digan, ni que nos enseñen. Nosotras ya hemos aprendido con nuestras formas de aprendizaje, que son muy diferentes a veces pareciera del resto de la sociedad, son únicas y son profundas. Allí está nuestro trabajo. Listo, hoy hubo, por ejemplo, marchas en todas las ciudades y salieron y son válidas. Además, eso es la democracia, ¿no? Pero no se trata tampoco de que entremos en una confrontación para cuáles son las ideas que se imponen. Las cifras son clarísimas y contundentes. Y entonces ahí ya no habrá ni camándula, ni Biblia, perdón, que pueda negarlas. Son contundentes. Niñas de 10 a 14 años, 4.000 dieron a luz en el Servicio de Salud de Colombia en el 2020, o sea, las que están registradas, que fueron atendidas en algún lugar. ¿Y las que no están registradas? Por lo menos 10.000. Por lo menos 10.000. Además, lo más terrible es que están condenadas. Condenadas, es como si fuera una condena. La mujer rural está condenada a parir y a criar hijos y a no tener derecho absolutamente a nada más. Y las mujeres en los centros urbanos que viven en los centros urbanos donde su vida, su integridad física siempre está en riesgo, todos nos mantenemos en riesgo, ¿no? Todo el tiempo estamos cuidándonos, todo el tiempo estamos alertas, pero ellas tienen mayor posibilidad. Entonces, ¿ellas qué? Entonces tienen que tener un hijo de un violador que la agarró cuando se bajó del transporte público a las 11 de la noche que venía de trabajar y tiene 3 hijos ya en su casa. ¿Y ese cuarto qué? ¿No? Entonces, tú estás, como te digo, manejar estas cifras desde cómo nos sentimos las mujeres nos va a ir permitiendo lo que pasó con la ley 1257, lentamente y con 14 años de lucha, allí vamos, visibilizando el efecto de la violencia en los espacios, sobre todo en el íntimo, que no trasciende, y en el privado, donde están las violencias sexuales, que originan embarazos no deseados. Nos ha tocado muy duro a las mujeres ser parte de la humanidad. Cuando hemos parido la humanidad, pero bajo el concepto patriarcal, en donde nos hemos convertido en las esclavistas de las propias hijas para cumplir la norma patriarcal. Entonces no vamos a entrar, como lo dijo Ileana, en los debates o en estas peleas que no nos corresponden. La juventud en este momento se ha volcado y nos ha permitido, las abogadas de causa justa, 31 años, 34 años,
unas bellezas pequeñitas y jóvenes que fueron capaces de retomar la historia y buscar exactamente cómo despenalizar, argumentando poder la mujer controlar sobre la vida, tener la asistencia de la ley como un fundamento de la democracia. En esto, en donde hemos sido completamente separadas, porque fuimos educadas para el machismo, para el patriarcado y para ejercer violencia entre mujeres. Gracias a todos estos procesos lentos pero fuertes entre las mujeres, podemos hacer efectivos en este momento, gracias a la Corte Constitucional, la discusión y mostrar cómo esta moralidad existe siempre para juzgar en el afuera, sin mirar los contextos, que es lo que estamos aprendiendo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de los procesos de justicia y reparación, 5 años de los acuerdos de paz, en donde, digamos, los puntos que tocan a la mujer, los puntos que tocan la reforma rural y los puntos que tocan las víctimas, nos muestran que son puntos esenciales en relación al trato humano. 73 años de los derechos humanos. Entonces, apenas estamos aprendiendo de qué se trata salirnos de los esquemas de la dominación ciega, bipolar, bipartidista, que se multiplicó y se repitió en las otras estructuras patriarcales, aún en las mujeres, porque hemos sido estudiantes de esas formas. Ileana habla y menciona que hemos construido de manera distinta, porque la mujer y la madre somos ese resultado como del cuidado. Somos capaces de multiplicarnos en los trabajos y somos capaces de inventarnos y aprender ahora estas estrategias de juntar. Estoy de acuerdo con que se haya aprobado esta ley porque siento que muchas mujeres son libres de decidir sobre este tema tan importante que marca o sesga tanto su vida por el resto de la vida, ¿cierto? Aparte pues que los sistemas anticonceptivos no son 100% eficaces. Entonces, pues empezando por ahí, si yo no deseo tener un bebé, por más juiciosa que sea, es muy bien que tengamos esa posibilidad pues de hacer algo, ¿no? Y pues también porque siempre va a haber gente que aborta, sobre todo las mujeres de bajos recursos, lo hacen pues con cualquier persona porque no tienen recursos para ir a un hospital o para hacerlo de manera segura. Entonces siempre vamos a tener esa problemática, sea legal o no la sea. Y yo creo que esta ley lo que hace es proteger a las mujeres de bajos recursos que no tienen la posibilidad de hacerlo de una manera segura. Estamos en transformaciones. Entonces yo pienso que si la Corte 5 de 4, ese 1 es el punto de equilibrio, como dicen en la Sierra Nevada, es el 0. El 0 es muy importante en su forma de contar, que eres cómo tú percibes el mundo, y esa percepción del mundo importa, ¿no es cierto? Está el positivo y el negativo. Pero si nosotros y nosotras como humanidad empezamos a darnos cuenta que los generales que tratan de confesar los crímenes de lesa humanidad, porque a nosotras nos consideran criminales y abortamos, pero los médicos en la época mía, contratar 2 doctores de la Universidad del Rosario, mi experiencia personal, para la interrupción en mi primer acto sexual, mi primer beso, mi primer acto sexual y mi primer embarazo, siendo estudiante de psicología y de medicina. Yo no quería tener ese bebé porque él me dijo, no es mío. Yo dije, yo no le he hecho amor con nadie. Logramos de forma clandestina y brutal 2 doctores, uno de ellos apellido Luna. Estuve desangrada durante un mes, me cobraron más de lo que costaba
la matrícula de la universidad. Y ellos calculaban, niños bien de Bogotá, las cifras de lo que se iban a ganar haciendo abortos en lugares en donde hubiera muchísima prostitución, como por ejemplo La Dorada y Honda. Entonces, cuando hablamos de la doble moral en Colombia y hablamos de lo que dice el presidente Duque, y nos damos cuenta de cómo la iglesia, que estuvo formada también en la Inquisición, y todavía tenemos algunos inquisidores dentro de la iglesia, aunque el Papa Francisco se esté abriendo a las diversidades, porque estamos tratando en el mundo de entrar más allá de la guerra, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr? Tenemos que seguir hablando y conversando y mostrando que la interrupción voluntaria del embarazo es necesaria y no es necesaria la guerra. Hola, soy Carlos, soy de Cali y bueno, mi posición frente a la aprobación de la suspensión del embarazo en la semana 24. Me alegra como hombre que las mujeres puedan decidir primero sobre su cuerpo, que el Estado se pueda hacer también responsable de este proceso. Digamos que si el Estado no tiene esa posición frentera sobre esto, pues corre riesgo la vida de las mujeres. También tenemos en cuenta que los métodos anticonceptivos no son 100% seguros, así que bueno, termina siendo como se contradice, digamos, lo que queremos hacer con los métodos anticonceptivos versus lo que también el Estado puede llegar a ofrecer en la seguridad pues para las mujeres, así que el Estado se ponga al frente de esta situación. Claro, hay una frase que la tengo en la camiseta que dice: hay futuro si hay verdad, dime la verdad. Esta frase de la Comisión de la Verdad, cuando hablamos de todas estas intrínculis morales, cuando en el ejercicio de la moralidad se mata, ¿no es cierto? No directamente, pero sí indirectamente, se desplaza sin problema y se justifica por las formas. Entonces yo sí creo que hay que aplaudirla, hay que seguirnos educando. Lo que dice Ileana de la formación integral nos dará la posibilidad de las prevenciones, de la pastilla del otro día, una niña violada, tener el acceso inmediato a la atención, como fue dictaminado, ¿no es cierto? Atención inmediata. Pero el problema de medicina legal, como dice el fiscal, dígnese decir si esta niña fue violada cuando digamos, o sea, ¿no es cierto? Los órganos sexuales femeninos son de muy rápida sanación, a no ser que sea una violación crónica. Lentamente, y menos mal, cada vez hay más mujeres formándose en la ginecobstetricia, en la fiscalía, en la medicina legal, y la invitación es a esa, a que los cuerpos de las mujeres sean vistos por las mujeres y no por los dígnese decir si es cierto lo que ella dice. Partir de que la verdad de la mujer debe ser respetada, aunque haya mucha truculencia en muchas, pero partir del respeto a la dignidad de la mujer. Buenos días, mi nombre es Sofía Petro Alcocer y yo aplaudo la decisión de la Corte Constitucional por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque las mujeres deben tener derecho a decidir sobre sus cuerpos, porque no todas tenemos los mismos privilegios. Hay mujeres que están en el campo, mujeres rurales, que no tienen la clínica a la cuadra, que no tienen tanto acceso a la salud en todos los campos, que muchas veces no saben, se sorprenden la primera vez que les llega la menstruación. Hay mujeres que yo conozco, seguro todos conocemos una mujer que ha abortado y que incluso muchas veces no lo dicen por miedo, por pena. Y yo no creo que ninguna de esas mujeres tenga que estar en la cárcel por abortar. Una mujer que aborta no es peligrosa por abortar.